Hola, este video es para hacer un resumen de lo trabajado en el encuentro de matemáticas con los terceros el 14 de mayo del 2020 por Zoom. El primer problema que vimos decía que al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud y si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, entonces, ¿cuál es la altura del árbol? Lo primero que vamos a hacer es un dibujo que muestre la situación. Tenemos allí el árbol con su sombra, la sombra mide 2,5 metros y la distancia desde la parte superior del árbol hasta el extremo más alejado de la sombra es de 4 metros. Este dibujo entonces lo podemos esquematizar como un triángulo rectángulo, donde su base B es la sombra del árbol, la altura A es la altura del árbol y la hipotenusa H es la distancia desde el árbol hasta el extremo de la sombra. Entonces, vamos a trabajar en ese triángulo rectángulo y calcular la altura. Como el triángulo es rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular su altura a la que llamamos A. Por lo tanto, h al cuadrado, que no es otra que la medida de la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que a y b en este caso son los catetos del triángulo rectángulo. Vamos a sustituir por los valores que... Por lo tanto, 4 al cuadrado es igual a al cuadrado más 2,5 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 2,5 al cuadrado es 6,25. Solo nos quedaría despejar al cuadrado es igual entonces a 16 menos 6,25 y eso nos da 9,75. Ese es el valor de la altura elevada al cuadrado. Para poder encontrar la altura del árbol, debo hacer la raíz cuadrada de 9,75, que me da aproximadamente 3,12. Eso quiere decir que la altura del árbol es aproximadamente 3,12 metros. Vamos ahora a pasar al problema 2. Problema 2 dice que la medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla en unidades de pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Nos plantea el problema que si David desea comprar un televisor para colocarlo en un hueco de 96 por 79 centímetros, ¿de cuántas pulgadas debería ser el televisor? Para calcular entonces las pulgadas que caben en el hueco, debemos calcular cuánto mide la diagonal y escribir el resultado en pulgadas. Para eso, vamos a hacer un esquema de la situación. Tenemos el rectángulo que está representando el hueco donde va a ir colocado el televisor. Ese hueco es un rectángulo, como dije, cuyas medidas son 79 y 96 tomadas en centímetros. Al trazar la diagonal, nos quedan formados dos triángulos rectángulos congruentes entre sí. Como la diagonal del hueco es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la medida h de la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la medida de uno de los catetos, que es 96 elevado al cuadrado, más la medida del otro cateto, que es 79 elevado al cuadrado.
hago los cálculos correspondientes y eso me da 15.457. Entonces, la medida de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 15.457, que es aproximadamente 124,32 centímetros. Muy bien, quiere decir que la diagonal del hueco mide 124,32 tomado en centímetros. Como nosotros queremos saber cuál es esa medida en pulgadas, lo que vamos a hacer es pasar esta medida a pulgadas. Entonces, los datos que tenemos es que una pulgada son 2,54 centímetros y queremos saber cuántas pulgadas son 124,32. Para eso, hacemos la división 124,32 dividido 2,54, que me da aproximadamente 48,94 pulgadas, que sería la medida de la diagonal del hueco que tenemos para poner el televisor. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que David debería comprar un televisor que no puede exceder a las 48,94 pulgadas. Muy bien, estos son los dos problemitas que estuvimos trabajando. Esperemos que este video les sirva a los que no pudieron estar en el encuentro y también para repasar a los que sí estuvieron y les quede alguna duda. Nos vemos.